Iremos comenzar nuestro panel de métodos diagnósticos en disfagia alta. Mi nombre es Carlos Tagariccione, de la Universidad de Campinas, São Paulo, Brasil, del Instituto de Otorrinolaringologia y Cirugía de Cabeza y Cuello. Mi parte es sobre dados clínicos del exame físico y cuestionarios no diagnóstico en la disfagia alta. No tenho nenhuma disclosure. La sufocação em casos de problema de deglutição com possível aspiração é gran, terrível problema. Hasta 22% de las personas arriba de 50 anos têm alguma queixa de deglutição. Nós sabemos que hasta 2050, mais de 25% da população terá mais de 65 anos. O grande problema da aspiração, dos problemas de deglutição, é a pneumonia de aspiração. A pneumonia de aspiração é a mais frequente pneumonia adquirida em hospital. E o grande problema da pneumonia de aspiração é a grande taxa de muerte em 20 a 65% das pessoas com pneumonia de aspiração. E a detecção precoce da aspiração é muito importante para diminuir as taxas de pneumonia. Os principais sintomas são tosse, sufocação, voz úmida, sensação de comida atascada em la garganta, evitar certos alimentos, necessidade de cortar os alimentos em troços pequenos, perder peso inesperadamente, comer despacio e regurgitação. Há uma grande correlação da tosse e aspiração, mas em la 30% das pessoas com problemas de deglutição têm aspiração latente assintomática, mas na grande maioria, tosse e aspiração no momento da deglutição são correlacionadas. Outro sintoma bastante relevante é wet voice, voz úmida. A voz úmida pode ser preditor da aspiração, mas temos que lembrar da aspiração latente, não sem sintoma. A presença da voz úmida menciona uma presença de alimento entre as plegas vocais e essa voz úmida está relacionada a este alimento. Em lo exame físico, é importante a avaliação meticulosa da via aérea superior, seja cerrado dos lábios superior com inferior, da mastigação, dos músculos da mastigação, a avaliação estática da língua, palato mole, velo del paladar, a faringe, a movimentação do velo del paladar, movimentação da faringe, da língua, avaliação dinâmica com videoendoscópio flexível e avaliação dos pares cranianos, da sensibilidade, da motricidade do quinto, sétimo, nono, 10º e 12º par. Uma avaliação interessante no exame físico é a auscultação cervical. A auscultação cervical é exame simples, com estetoscópio na altura da cricoide, na porção anterior ou lateral da cricoide. É 3 sonidos. O primeiro sonido é relacionado à elevação laríngea e alimento em orofaringe e hipofaringe. O segundo sonido é a abertura do esfíncter esofágico superior, o passar do bolo alimentar. O terceiro sonido é retorno à postura de conforto das estruturas da faringe e laringe e passagem de bolo pelo esôfago. A avaliação dos 3 sonidos tem grande correlação com problemas de
deglutição em hasta 90-91% de sensibilidade e 80-85% de especificidade. Exame simples, com alta sensibilidade e especificidade. Na auscultação cervical, esses dados, nós temos esses dois artigos na sistemática de revisão sistemática e meta-análise e esse outro estudo prospectivo, artigo em disfagia. A auscultação pode ser melhorada com o uso de métodos digitais que têm alta correlação com a videofluoroscopia. Esses dados estão correlacionados de sensibilidade e especificidade alta com a videofluoroscopia da deglutição. No exame físico, uma avaliação da movimentação das plegas vocais é importante. Avaliação da hipofaringe com encharcamento de seno piriforme com saliva. E em relação aos questionários, há muitos questionários para avaliação da deglutição. Podemos ter até 18 questionários mais utilizados. Aqui hasta 14 questionários. Um questionário muito simples é o IT-10. IT-10 é muito simples de avaliação, são 10 questões com escalas de 0 a 4, realizado a beira-leito e tem uma correlação com problemas da deglutição em hasta 80%, de 70% a 80% de sensibilidade e especificidade de 53% a 77%. Normalmente, score acima de 3 significa que há um problema da deglutição com o uso do IT-10. Mas, se aumentarmos o score para 10, para 10 ou até 15, essa sensibilidade aumenta mais para problemas severos da aspiração. Este estudo prospectivo avaliou que a sensibilidade e especificidade da IT-10 comparado à videofluoroscopia em torno de 77% e 53%, respectivamente. Neste outro, em pacientes com doença de Alzheimer, a comparação mostrou com o score com corte em 10 de sensibilidade de 88% e especificidade de 77%. Se nós compararmos com revisões sistemáticas e meta-análises, todos os questionários avaliáveis na disfagia com estudos prospectivos existentes, chegamos à conclusão que existem 3 questionários que são bastante fidedignos com a videofluoroscopia da deglutição ou com a videoendoscopia flexível da deglutição. Estes são o IT-10 e o Sydney Swallow Questionnaire, de acordo com esta meta-análise, publicada recentemente no Journal of Nursing Research. E nesta outra meta-análise, no Geriatric Nursing, o VVEST, Volume Viscosity Swallow Test, tem a sensibilidade de 88%, especificidade de 69%, comparado à videofluoroscopia da deglutição, que é o padrão ouro da avaliação da deglutição. Então, esses 3 questionários, IT-10, Sydney Swallow Questionnaire, em
volume viscosity swallow test, VVS, são os melhores preditores da avaliação da deglutição. No exame físico, a auscultação cervical tem uma grande correlação com a presença da aspiração quando comparado com a videofluoroscopia da deglutição e a escala de penetração-aspiração utilizada durante a videofluoroscopia da deglutição, que é o padrão ouro. Gracias. Bueno, mi nombre es María Viti, yo soy médica de Buenos Aires, Argentina. Si hablo muy rápido me hacen así, porque me lleva el viento. Trabajo en un hospital privado, que es el CEMIC, y en centros de rehabilitación. No tengo conflictos de interés. Y me tocó hablar para mí de lo más lindo, que es la videoendoscopía de la deglución, que fue desarrollada por Susan Langmore en 1988, y que tenemos un fibrolaringoscopio, un sistema de video y grabación, y a lo mejor un micrófono, y estamos listos para saber. Vamos a hablar de las fortalezas de este procedimiento. Lo podemos realizar en la unidad de cuidados intensivos, en el domicilio del paciente, en una clínica de rehabilitación, en el consultorio, o sea, la versatilidad del lugar. Lo podemos realizar en la cama o silla del paciente, es decir, la silla en que el paciente siempre come. Y de esa manera podemos ver qué está pasando y qué va a pasar cuando nosotros demos una indicación. Podemos mirar directamente las estructuras anatómicas. Podemos evaluar si hay acúmulos de saliva. Podemos elegir qué líquido y qué sólido darle a los fines del estudio o a los fines de que el paciente pide. Yo puedo comer un flan, yo puedo comer una empanada, decimos nosotros, o algo. El paciente pide y nosotros podemos ver si puede o no. Y no hay límite en la duración ni la repetición. Puedo estar media hora evaluando, puedo hacerlo todos los días. Más fortalezas. Puedo evaluar la sensibilidad. Puedo evaluar mejor los residuos, porque yo sé si están de un lado o del otro, o dónde se están depositando, no tengo imágenes superpuestas. Y esto es súper importante para mí. En Argentina, por ejemplo, hay centros de rehabilitación que no tienen equipo de rayos para hacer un estudio de videofluoroscopía de la deglución. Entonces mandan al paciente en una ambulancia, llega a un lugar donde un técnico radiólogo que no tiene nada de empatía, así como viene el paciente, le da a ingerir un líquido, el paciente tose, se acabó el estudio, vuelve con un estudio que no le sirvió para nada y que perdió tiempo y además fue caro. Permite mayor variedad de maniobras, es decir, literal, a mí me ha pasado pacientes que solo pueden tragar acostados sobre un decúbito y de ahí uno puede empezar a construir una rehabilitación. Posibilidad de evaluarlo en multidisciplina. Yo cuando evalúo a mis pacientes en centros de rehabilitación, está la terapeuta que lo está reeducando, la deglución, está el kinesiólogo respiratorio, si es que es un paciente con traqueostomía, y si lo evalúo en mi consultorio, existe el llamado telefónico de la fonoaudióloga o terapeuta vocal y de deglución que me lo está derivando, y un llamado después mío para decirle, che, le vi esto, acá va el video, es decir, siempre para mí, más que una posibilidad, es una necesidad de evaluar a estos pacientes en la multidisciplina. Y además es el único método instrumental para evaluar el amamantamiento, que no es poca cosa. Debilidades. La fase oral no la vemos, la fase esofágica no la vemos. Tenemos el whiteout, que es cuando el paciente está tragando, y tenemos intolerancia al procedimiento. Realmente esto, en mi experiencia, nunca me sucedió. Sí puede ser que el paciente esté en un brote psicótico o esté demasiado neurológicamente afectado que no tolere, pero no es porque intolerancia al procedimiento, sino es intolerancia a cualquier cosa que uno le quiera hacer. Pero vamos con la fase oral. Hay movimientos característicos de la lengua, rotación lateral, cambia la fase de propulsión. Entonces yo puedo más o menos ver en qué momento va a tragar. Ahí empiezan los movimientos de la lengua. Vamos a ver cómo la lengua va hacia atrás. Estamos anticipando la deglución. Y vemos ahora cómo cae el líquido antes que el paciente trague y el gatillo súper tardío. Y en la fase esofágica, el material se acumula en los senos piriformes, con lo cual me da una información, y a veces el alimento vuelve a la faringe. Esto es característico de patología esofágica. Miren este paciente que bien traga, está tomando un líquido celeste, ni lo vemos. Ahí tragó otra vez, muy exitoso tragando, pero ahora va a empezar a pasar algo. Vuelve a llenarse.
Traga otra vez, muy exitoso. Y otra vez vuelve a llenarse de líquido de abajo hacia arriba. Esto es casi diagnóstico de un divertículo de esófago. ¿Y qué pasa con el whiteout? Es un oscurecimiento de 0,6 segundos. Se puede anticipar el momento de la deglución porque se invierte el epígloto y se mineralizan las paredes, y puedo sospechar la aspiración cuando veo que el bolo llega al vestíbulo antes de que se cierren los aritenoides, y también puedo ir a mirar el alimento y también lo puedo hacer hablar o carraspear. Por ejemplo, acá tenemos un paciente tragando un líquido de color blanco. A mí el blanco me gusta mucho para los líquidos. Siempre le pongo un poquito. ¿Vieron cómo cayó primero el líquido sin que cierre la glotis? Ahora nos vamos acercando y corroboramos que está todo el material. Hubo gotas que pasaron y tuvo una aspiración. Entonces, súper importante ver la anatomía, y hay que tener una imagen mental de todas las cosas que tenemos que ver dentro de la anatomía y describir. Esto está pasado en cámara rápida, obvio. Yo les doy mucha importancia a las fosas nasales. Las fosas nasales, yo les desafío ahora, si van al coffee break, que se tapen la nariz y traten de tragar. Es muy difícil, y a veces tenemos la sonda colocada de un lado y entramos para hacer la FIS del otro, y ya le estamos causando un problema al paciente. O tiene muchas costras nasales porque está recibiendo oxígeno por la nariz. Entonces es importante la higiene nasal en la deglución. Tenemos una escala de secreciones basales, que es la descrita también por Langmore, que nos puede decir dónde tenemos los acúmulos de saliva, si están adentro de la vía aérea o están por fuera. Fíjense, este paciente enseguida se empieza a ensuciar el fibroscopio, ya no vemos bien, tiene saliva dentro del vestíbulo, tiene saliva por afuera. Este paciente seguramente ya no le vamos a dar de comer. Este paciente solamente le podemos teñir un poco la saliva, no es un paciente que le vamos a poder dar un alimento. Entonces, en la preparación, es mejor que el paciente esté sentado. Mira, quedó patient. Que si puede mirar el monitor mejor, preparar la comida con distintas texturas, distintos colorantes, distintas temperaturas. A veces habilitamos al paciente para líquidos habiendo probado solo líquido frío, y es un error, porque el líquido caliente se siente mucho menos, y hay pacientes que se aspiran con caliente. Jeringas, medidores, cucharas, distintos colorantes. Uno tiene una secuencia propia. Yo generalmente empiezo con los semisólidos y después voy a una galletita seca, a una vainilla, lo que es el ladyfinger, que es lo que se usa para hacer el tiramisú, mojada en ese yogur teñido, líquidos de distintos colores, las maniobras que vamos a probar con ese paciente. Vamos a tener escalas de penetración-aspiración, se puede usar la de Paz o la de Rosenbeck, que son muy fidedignas, muy similares a las que usamos con videofluoroscopía, y también escalas de residuos. O sea, es muy importante identificar qué residuo y dónde está ese residuo y qué cantidad de residuo. Y hay escalas, por ejemplo, como la de Yale para la valécula y escalas para los senos piriformes. Este paciente, que vemos que está manejando muy mal su deglución porque tiene constrictores medios, correderas, y probablemente sea un PAS 1, o ahí hay una gotita, puede ser en el repliegue. Entonces es súper importante describir los residuos porque podemos estar diciendo que tiene una deglución normal diciendo PAS 1. Y el informe tiene que describir el patrón de disfagia, la dificultad, si tuvo dificultad en la preparación oral, en el trago, en el aclarado, etcétera, las posibles causas para este problema, si es posible un pronóstico, y para mí lo más importante como otorrinolaringólogo es la necesidad de una intervención quirúrgica o medicamentosa. Porque no es que hago un informe y me voy, porque el que tiene que tomar las decisiones quirúrgicas somos nosotros, y los clínicos poco saben acerca de esto. No tienen idea. Entonces es súper importante que el otorrino tome las riendas cuando es pedido para hacer una videoendoscopia de la deglución. No es un informe, es un informe y una acción y un acompañar al paciente. Yo trabajo en centros de rehabilitación donde tienen un protocolo en el momento, sobre todo los pacientes con traqueostomía, para pedir la FIS. Pero, por ejemplo, a veces el paciente pasó todo este protocolo y este paciente, por ejemplo, me pidieron, es para decanular, puedes mirarla, la deglución está perfecto. Bueno, pero vamos a probar igual deglución. Deglución está perfecto. Fíjese, trago tardío, residuo. Fíjese, el siguiente trago, el gatillo es directamente en correderas. Al siguiente trago. El gatillo deglutorio. Completamente tarde, ¿no? Y sin embargo, como la persona que está rehabilitando no tiene método instrumental para ver, le parece que traga muy bien porque no recoge azul desde la traqueostomía. Y siempre evaluar, antes de una decanulación, lo evaluamos por la vía aérea, por la traqueostomía, que está absolutamente normal y de hecho no hay nada celeste ahí.
pero dista de ser una deglución normal. Y bueno, también piden, centros de rehabilitación piden por fallas en la rehabilitación cuando no se puede configurar, es decir, cuando el paciente no tolera la oclusión de la cánula porque tiene dificultad respiratoria, entonces como para identificar, como por ejemplo en esta paciente, la posibilidad de que haya una estenosis con colapso dinámico de la vía aérea, y vamos a ver como granulomas por encima de la traqueostomía, lo que vemos en el fondo es la cánula, que dificultan, por supuesto, la rehabilitación de la deglución, porque no se le puede ocluir la cánula. Ustedes saben que un paciente sin oclusión, la tráquea actúa como un sifón que, si uno desinfla el balón, tiende a caer adentro de la vía aérea. Entonces, esta obstrucción está relacionada también con el tema deglutorio. Esto quiero compartirles, son sobre 33 estudios hechos a pacientes en centro de rehabilitación. La mayoría del ingreso fue por cardiopulmonar o neurológico, en que, digamos, 30 de ellos tenían traqueostomía de los 33 estudios. Encontramos penetración y aspiración en 8 pacientes, a pesar de que había pasado ya el protocolo. Granulomas en 6 pacientes, problemas con la cánula, que por ejemplo a veces está en diagonal, las traqueotomías por punción a veces no entra bien en línea media, entra en diagonal y eso después dificulta la decanulación. Estenosis subglótica, que requirieron, bueno, que 2 de ellos fueron intervenidos quirúrgicamente. A uno solo le tuvimos que pedir videodeglución en todo ese tiempo y se indicó spray nasal y nebulizaciones en varios de los pacientes. Último que les quiero compartir es por algo interesante. Este es un paciente que está operado de un tumor de base de lengua. Realmente para algo que es muy importante la videoendoscopía de la deglución es para aquellos pacientes que no tienen una anatomía normal, porque esto ayuda mucho en cómo realizar la rehabilitación. Acá vemos como el velo del paladar se contrae prácticamente de un lado solo, ¿sí? Del lado derecho, del lado izquierdo, del lado derecho no hay contracción. Y acá vemos cómo esta lengua se contrae y acá hay una hemilengua que falta de la base de la lengua. El movimiento de las cuerdas vocales es normal y no tiene residuo. Pero claro, se ve seca la mucosa. Entonces cuando el paciente empieza a querer comer, el alimento le queda todo, después de la segunda fase deglutoria, en la parte de propulsión, le queda atrás de la lengua y ya no consigue bajarlo. Entonces este paciente descubrió por sí solo que era una buena idea inspirar para mandar el alimento a la vía aérea y después de ahí tragarlo. Nadie le recomendó eso, por supuesto. Fíjense, ahora lo va a inspirar a la vía aérea y vuelve a sacarlo. Es una situación de nervios, ¿no? Bueno, a ver, no te voy a tratar de... todavía tenés la boca un poco. Fíjense cómo el movimiento gira para atrás y hace como un gesto especial para tragar. A la vía aérea y sale. Entonces ahí yo le estaba recomendando que en vez de hacer, hiciera para tratar de corrientes de aire laterales. Algunos pacientes usan esto para chupar y que baje. Y es para los costados, porque cuando vos se en el medio, te va para el medio, para la vocal. O sea, uno mira el primer video y dice se está muriendo, porque todo se le fue a la vía aérea. Ves el segundo y está re tranquilo comiendo así, ¿no? Este hombre se alimenta todo por boca y no ha hecho neumonías, así que algún mérito le tenemos que dar a su técnica de rehabilitación. ¿Ven? Bueno, es el final de la deglución donde... Bueno, a este paciente le recomendamos ahora mejorar el cricofaringio, porque al final de la deglución se le queda bastante a la altura del cricofaringio, con lo cual después tiene aspiración postdeglutoria, que tampoco le conviene. Bueno, esto soy yo remando. Los que vayan a Buenos Aires pueden ir a... No dejen de conocer el delta, que es el delta del río Paraná, sobre el río de la Plata, que es muy hermoso y se puede ahí disfrutar y remar. Muchas gracias. Hola, buenos días y una vez más muy bienvenidos. A mí me tocó hablar sobre la videofluoroscopía de la deglución y luego hacer una comparación entre los dos métodos. En hecho, no estoy aquí para hacer la defensa de la videofluoroscopía, ya que en mi práctica en general hacemos también la videoendoscopía como una forma habitual de avaliación de los pacientes con disfagia. Yo no tengo conflicto de interés. Bien, como ya se
pudo verificar en las presentaciones anteriores, la deglución es algo bastante complejo que envolve control neurológico aferente del centro de la deglución y de los centros corticales de la deglución. Tenemos las 4 fases: preparatoria oral, faríngea y esofágica. Y una ventaja inicial de la videofluoroscopía en relación a la videoendoscopía de la deglución es que se puede en la videofluoroscopía hacer la avaliación de más fases, mientras que en la videoendoscopía prácticamente solo la región de orofaringe puede ser avaliada. Bien, la videofluoroscopía de la deglución es un procedimiento radiológico que se hace con un radiólogo junto con un fonodiólogo, un logopedista, ¿no?, que hace la interpretación de los hallazgos. Entonces se hace la adquisición de imágenes radiológicas en tiempo real, como en ese caso que aquí presentamos, de la deglución. En general, con una visión lateral, pero se puede hacer también frontal para tener una visión más buena de los senos piriformes, pero en general las imágenes son adquiridas desde la visión lateral. Se puede llamarla también de deglución modificada de bario, ya que se utiliza el sulfato de bario para la avaliación. Y permite entonces avaliar la deglución en la región de la boca, de la orofaringe y mismo del esófago superior, avaliando el riesgo de penetración y aspiración. Bien, cuando se habla de penetración y aspiración, se habla de seguridad de las vías aéreas. La penetración ocurre cuando el bolo alimenticio llega hasta el nivel de las pliegues vocales, mientras la aspiración es cuando ese contenido va además de las pliegues vocales. Y tenemos también una situación que es más peligrosa, que es la aspiración silenciosa, que ocurre sin que el paciente le tome cuenta, ya que tiene muchas veces una pérdida de sensibilidad y por lo tanto puede presentar neumonias de repetición sin tener una clínica tan fuerte de la aspiración. La indicación de la investigación, después de hacer los cuestionarios que el profesor Johnny nos ha demostrado muy bien en su charla, incluye pacientes con accidente vascular encefálico y otras enfermedades neurológicas, enfermedades congénitas, déficits de cognición, demencia. Y cuando se habla del cáncer de cabeza y cuello, el cáncer por sí solo puede traer una situación de disfagia, pero también su tratamiento, sea quirúrgico o radioterapia, pueden también llevar al paciente a tener algún grado de disfagia. Voy a presentar ahora una serie de unos 12 videos diferentes. Si fuera posible, en ese momento, disminuir la luz, put the light off, please, for a short moment. Otherwise, it won't be possible to verify. Entonces son videos cortos de 30 segundos más o menos. Si uno deseara que yo repita, que levante aquí o retorno, son situaciones diferentes de videofluoroscopía de la deglución. Aquí es un paciente que ha operado un tumor de lengua y presenta una fase oral despaciosa. No operado, disculpe, ha hecho protocolo de preservación de órgano, de radioquimioterapia. Miren que el bolo alimenticio que aparece negro tarda a proseguir en su trayecto. Por lo tanto, una fase oral despaciosa, el paciente no consigue hacer con que él progrida. Aquí tenemos la valécula, el bolo alimenticio aún está aquí presente en negro. Ya que hay que hacer muchas degluciones repetidas. Aquí es una deglución normal después que el paciente ha hecho su terapia, después de una glosectomía parcial. Aquí es una imagen de mejor calidad, con más de 30 frames per segundo. Entonces miren que tiene una calidad superior y se puede entonces hacer la avaliación de la deglución después de una
glosectomía parcial. Seguimos. Aquí un paciente que ha hecho por un cáncer de orofaringe avanzado un protocolo de preservación de órgano con radioquimioterapia y va a presentar en un rato aspiración. Miren aquí, aspirando. ¿Ya? ¿Han mirado? Ya. Entonces tenemos aquí la epiglotis lateralmente, la valécula y la penetración que hubo. Aquí es un ejemplo de penetración, es decir, va a llegar hasta el nivel de las pliegues vocales, pero sí, miren aquí, ¿ya? Sin avanzar para abajo. Entonces no hubo aspiración, sino penetración. ¿Ya? ¿Han visto? Y tiene aún un residuo en la valécula. Miren aquí la epiglotis a base de la lengua y un residuo que puede después llevar al paciente a tener también una aspiración después de hacer la deglución, una aspiración post. Es un riesgo que hay también en ese paciente. Ese paciente, sí, el próximo, ya. Aquí tenemos un ejemplo de aspiración silenciosa. El paciente ha hecho una laringectomía supracricoidea con reconstrucción con criquio y epiglotopexia, tiene aún la traqueotomía y va a presentar una aspiración silenciosa. Miren que un gran contenido ha sido aspirado y el paciente no ha dado cuenta de eso. Es una aspiración en un paciente que no tiene una inervación aferente buena y por lo tanto una aspiración silenciosa sin haber tenido una tos productiva después de eso. Ya. Pero tú dijiste acá que este paciente había tenido laringectomía, ¿no? Sí, parcial. Supracricoidea. Okay. Sí. Horizontal supracricoide tipo 1. Tipo 2, disculpe. Aquí un paciente que ha hecho otra vez un protocolo de preservación de órgano, de radioquimioterapia, y va a presentar una estasis. Miren el contenido. Ha hecho radioquimioterapia por un tumor T3 de laringe. Pero muchos pacientes que hacen laringectomía total presentan una deglución normal. Miren, ese es un caso, laringectomía total. Miren que el bolo alimenticio sigue sin problemas, no hubo estenosis, no hubo más problemas y es posible que el paciente tenga una deglución normal. Pero pueden tener estasis de sólido, por ejemplo, después de la laringectomía total. Miren aquí, va a presentar algunas áreas de estasis. Muchas veces por un cierre que no deja mucosa suficiente en la faringe. Aquí un ejemplo de barra cricofaringe, también después de la laringectomía total. Miren. ¿Ya? Aquí tenemos una estenosis después de la laringectomía total. Eso es para líquido. Miren la dificultad con la cual el contenido alimenticio prosigue. Para sólidos es más malo aún. Y a pseudovalécula, que es un hallazgo no tan infrecuente. No hay una valécula, se ha hecho una laringectomía total, pero eso a veces se observa después de la laringectomía total, muchas veces sin tener síntomas para los pacientes. Entonces es una pseudovalécula. Bien, cuando se hace la videofluoroscopia de la deglución debemos tener dos cosas en mente, la seguridad y la eficiencia. Desde la
escala de penetración y aspiración de Rosenbeck y colaboradores, se mira la seguridad, es decir, la variación de la penetración y de la aspiración, mientras años después el foco se ha quedado más para la eficiencia, por supuesto la seguridad y también la eficiencia, y una forma de avaliar la eficiencia que impacta muchísimo en la calidad de vida es la presencia de residuo. Y cuando se hace un examen de videofluoroscopía, así como de videoendoscopía de la deglución, es importante para que se haga diagnóstico y también para que se hagan maniobras visando mejorar la deglución de los pacientes. Miren, ese es un ejemplo de un paciente que ha hecho una laringectomía supracricoidea también. Eso antes de la terapia, el paciente va a presentar una aspiración importante. Voy a pasar de nuevo. Miren, va a aspirar, ¿ya? Miren aquí. Entonces, mientras se hace el examen, se hacen maniobras, por ejemplo, en ese caso se hizo una aritenoidectomía, entonces se hace la rotación de la cabeza para el lado de la aritenoidectomía, se hacen maniobras en tiempo real para que el paciente pueda manejar mejor su deglución. Y miren que después de la terapia, el mismo paciente ya no presenta más aspiración. Entonces, el examen nos permite hacer diagnóstico y también arreglar la deglución, la rehabilitación. Paso de inmediato para la comparación, es la segunda presentación sobre el algoritmo, cómo elegir. Entonces tenemos diversas causas de disfagia. Los dos métodos son métodos muy eficientes, la videoendoscopía y la videofluoroscopía de la deglución. La mayor parte de los autores considera la videofluoroscopía como un método mejor, ya que puede avaliar las diferentes fases de la deglución, y la considera, por lo tanto, como el gold standard. Sin embargo, hay autores que consideran que la videoendoscopía sea más disponible, que dependa menos de la colaboración del paciente, y consideran que los resultados han sido similares. Hicimos reciente una metaanálisis que ha sido publicada en la revista de la Sociedad Brasileña de Otorrino y avaliamos comparativamente los dos métodos. Hay trabajos muy heterogéneos, pero al final, en hecho, no hubo una diferencia estadística entre los dos métodos. En algunos aspectos, la videoendoscopía se ha mostrado con mejores hallazgos de precisión de residuos faríngeos, de penetración y aspiración. Sin embargo, hay el whiteout, not wash, but whiteout, como en ese caso aquí, que muchas veces no nos permite avaliar en el exacto momento de la deglución. Miren ahora, ¿sí?, cómo se ha pasado. Entonces, ¿cómo elegir videoendoscopía o videofluoroscopía? La disponibilidad es importante para la mayor parte de las personas en Latinoamérica. Pienso que hacer la videoendoscopía sea más disponible, podemos hacerlo en nuestros consultorios. Y hay ventajas para la videoendoscopía, como para los pacientes que tengan límite de transporte para el centro de radiología, ya que la videoendoscopía puede ser hecha a ver a cama. No hay exposición a radiación, los pacientes obesos se benefician más de la videoendoscopía y no hay necesidad de tanta colaboración. Lo importante es que reconozcamos la necesidad de hacer la utilización de alguna investigación, además de la investigación clínica, y una vez hecha la elección, que elijamos de acuerdo con la realidad de nuestros departamentos de atendimiento y la experiencia individual también. Muchas gracias. Me gustaría invitar a mis dos colegas para que tomemos asiento y tendremos alrededor de 5 o 10 minutos para alguna cuestión de vosotros. Yo te quiero hacer una pregunta, Rogelio. ¿Vos cuándo pedís la videodeglución? ¿La pedís siempre? ¿La pedís en qué momento? ¿Videofluor? Sí.
La videofluoroscopía. No, en general nosotros hacemos en nuestro consultorio la videoendoscopía de la deglución y algunos casos muy en que no se logra hacer el diagnóstico, pedimos la videofluoroscopía de la deglución. Y en algunos hospitales que tengan la disponibilidad para pacientes que estén internados. Sí, porque habitualmente, claro, a mí lo que me sucede es esto. Como decíamos, si uno ve que el alimento se queda en los senos piriformes, puede decir, bueno, no está relajando bien el músculo cricofaringeo, entonces no está pasando para el esófago. Pero a veces no hay fuerza para hacer esa, es como cuando uno usa la manga para decorar una torta, ¿no? La faringe tiene que hacer esa fuerza. Entonces no es que haya mucho tono, sino que no hay fuerza como para vencer. Entonces yo creo que uno siempre que ve residuo, ahí tiene que corroborar con la videodeglución. Y también con los pacientes que tienen sintomatología baja, porque así podemos ver si no hay algún espasmo esofágico, alguna calasia o algo que se nos está perdiendo, ¿no? Em geral, nós fazemos a videoendoscopia de deglutição no consultório, mas em nosso hospital público, nós temos a videofluoroscopia. Nossos pacientes de cabeça e cuello, nós fazemos a videofluoroscopia. Algum momento, espasmos de cricofaríngeo, por exemplo, apenas com a videoendoscopia, nós não temos a certeza absoluta que é espasmo do esfíncter esofágico superior. Utilizando a videofluoroscopia, nós temos uma certeza maior e podemos associar a manometria multicanal para avaliação das pressões do esfíncter esofágico superior, esôfago e esfíncter esofágico inferior, para termos uma maior certeza desse espasmo do músculo cricofaríngeo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien gustaría de añadir su experiencia? Hablando de experiencia, creo que me parece que también la curva de aprendizaje de la videodeglución versus la videofluoroscopía versus la videoendoscopía, creo que en la videoendoscopía es mayor, porque como es un instante, entonces a veces hay que volver a ver el video para entender qué es lo que pasó en ese momento y detectar una aspiración. Me parece que con la videofluoroscopía es más fácil detectar la aspiración porque la imagen es más clara. Pero por ahí cantidades menores o, digamos, son más visibles, me parece a mí, con la endoscopía de la deglución, pero requiere de una curva de aprendizaje. O sea, pienso que hay que entrenarse mucho en esto y hacerlo con mucho cariño y ponerle mucha energía para, justamente, porque es una herramienta muy valiosa y además es una fuente de trabajo. Ustedes están buscando su propio paciente que después le pueden hacer una intervención quirúrgica. Yo, por ejemplo, no sé. Nosotros la hacemos con una fonoaudióloga, logopedista especializada, por lo tanto, como has dicho, la importancia de la atención multidisciplinaria, ¿no? Y utilizamos corante azul, porque el azul tiene un contraste muy grande con el rojo de la mucosa. Y mismo, por ejemplo, microaspiraciones, después que del whiteout, cuando el contenido alimenticio sigue, el paciente abre sus cuerdas vocales, a veces se ve con mucha facilidad el azul en la subglotis. Entonces ¿azul se hace... o celeste? Porque creo que celeste es mejor. O sea, si le pone un poquito de blanco, más opaco y me parece mejor. Yo uso dos colores porque, digo, ya se me queda claro cuál de las dos consistencias se aspiró. O sea, el verde también contrasta un montón. Y el blanco. Y la otra cosa, yo no sé si ustedes hacen cirugías de la disfagia, o sea, creo que es importante eso, ¿no? Los rellenos de cuerda vocal, la colocación de botox, el relleno de la pared faríngea, por ejemplo, para la insuficiencia velopalatina. O sea, mejora mucho el cierre de la tercera válvula, también la deglución, que a veces no se le da importancia. O sea, uno ve que tiene la parálisis de cuerda vocal, listo, medializamos la cuerda vocal, ahora cierra bien. Pero tiene que cerrar también el velo del paladar, porque si no, la presión se va hacia arriba. Y además de tener reflujo nasal, no tiene una buena oclusión de la tercera válvula, que es otro de los factores que ayuda a empujar el bolo hacia abajo.
Una pregunta. Cuando sospechar de una aspiración silente? Aspiración obvia es fácil de avaliar. Paciente deglute, tosse. Mas quando sospechar de uma aspiração silente? Quais são os preditores? Questionário ou alguma avaliação, exame físico, anamnese, algo para sospechar? Bueno, los pacientes que, por ejemplo, presentan neumonía son pacientes que probablemente tendrán aspiración silente o no silente. Tú has mostrado la auscultación, la voz mojada, ¿es eso? Voz mojada bajo la auscultación es un dado que debe ser valorizado. Y algunos escenarios, cirugías de seno piriforme o pacientes en un rato muy corto después de un accidente encefálico, son pacientes de alto riesgo de tener aspiración silenciosa. Entonces, para grupos de riesgo muy grandes, tenemos que pensar siempre en hacer los métodos. ¿Qué piensan? Pienso que sobre todo los ancianos, porque la sensibilidad está disminuida. Entonces, yo creo que la mayoría de nuestros padres o abuelos tienen una parte de aspiración silente. Por eso es que es tan importante con la rehabilitación de los pulmones y el trabajo con el kinesiólogo respiratorio. Porque es tan importante no aspirarse como qué haces cuando te aspiras. O sea, que si hay una buena fuerza de tos, si hay una buena energía para toser, es posible que ese paciente no llegue a tener patología, porque va a poder sacarse en algún momento del día. Yo también por eso recomiendo a veces que no hagan una cena, o sea, que la última comida la hagan a la tarde, para evitar que se aspiren cerca del momento que se van a dormir, que eso después termina en una neumonía. La aspiración silente es la que hace que nosotros tengamos que recurrir a un método instrumental, que no nos podemos quedar con la evaluación clínica por esa razón. Bien, encerramos, estamos a tiempo. Bueno, como mensaje final, nos gustaría estimular a todos que hagan en su práctica la avaliación por videoendoscopia de la deglución. Podemos hacer en nuestros consultorios con un fonoaudiólogo bien preparado también y que traerá, por supuesto, beneficios a nuestros pacientes. ¿Ya? Muchas gracias.